Hola, ¿qué tal, Masters? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos relacionados al curso de álgebra. En videos anteriores, específicamente en el capítulo 1 y el capítulo 2, estuvimos revisando los conceptos fundamentales del álgebra, qué significa, para qué nos sirve, y los dos primeros tipos de conjuntos. El conjunto de los números naturales, que son los que se utilizan cotidianamente, que van del 0 al 9, y sus respectivas combinaciones. Estos números, pues, son los que se utilizan cotidianamente, no hay mayor problema. Los números enteros son aquellos que representan cantidades negativas y cantidades positivas, como -4, -2, +3, +7, etc. Todos esos nos representan tanto pérdidas como ganancias en algún problema determinado. Ahora, los números racionales, como tal, son aquellos que representan cantidades del tipo A sobre B. Es decir, son aquellas cantidades que representan, pues, una división de alguna cantidad dada, a la cual se le van a determinar cierto número de partes, o se va a dividir en cierto número de partes también. Pero aquí en el álgebra como tal se van a utilizar tanto literales como X, Y, Z, o sea, variables no definidas, como variables definidas, que en este caso pueden ser A, B. Recordemos que cuando se utilizan estas letras A, B o C, son letras o literales que nos representan cantidades que sí se nos entregan en el problema o sí se especifican. Y por otro lado, las cantidades o las variables X, Y, Z son aquellas variables que no se determinan o no se especifican en el problema. En el caso de los números racionales en el álgebra, pues como tal se van a utilizar cantidades que sí se nos entregan como cantidades que no se nos entregan en el problema. Y además se van a combinar con los signos negativos y positivos. Por eso es importante la comprensión del conjunto Z, que es el de los números enteros, números negativos, números positivos, que como les dije en video anterior, es muy sencillo. Simple véanlo como un juego de pérdidas o ganancias, ¿vale? Entonces, aquí se pueden utilizar expresiones del tipo A sobre B, pero también con signo negativo. A sobre menos B o menos A sobre B. Y eso nos daría un resultado negativo, por obvias razones. También recordemos leyes de los signos. Si tenemos menos por menos, pues nos daría más. Pero si tenemos menos, más, menos, ahí es de acuerdo a la fracción de mayor valor absoluto, por las leyes de la adición y sustracción. Si tienen alguna duda, pueden regresarse a los videos anteriores y luego volver aquí. Un paréntesis. Cuando vean este símbolo, esta pequeña línea, significa tal que. O sea, es como un símbolo que expresa un enunciado o una condición. Por ejemplo, aquí, menos A sobre B, tal que A y B son cantidades enteras. Y a la vez, ¿qué significa este enunciado? Que A y B, pues son cantidades, como les dije, -4, -3, +2, +5. Es cualquier cantidad que sea positiva o negativa, pero completa, o sea, entera. Los números racionales en sí, ¿qué nos van a representar? Cocientes con decimales. Por ejemplo, si tenemos 3 sobre 2, vemos que en la división nos da 2 por 1, 2, para 3 es 1, residuo 1. Si continuamos con esa división hasta que nos dé un residuo 0, o sea, exacto, tenemos 0.5, 5 por 2, 10, y ahora sí nos da un residuo 0,
Por lo tanto, nuestro cociente es 2.5. Pero al tener ese punto 5, ya no es una cantidad entera o completa, sino que ya tiene decimales. Esos decimales son lo que distinguen a los números racionales como tal de los otros. ¿Sale, Masters? Ahora, su símbolo se representa con una letra Q, ya sea que pueda estar de esta manera o con algunas líneas extra estilizadas que son parte de la letra o del alfabeto gótico. Ahora bien, aquí nos dice la siguiente condición. Q, o el conjunto de números racionales, es así tal que A corresponde a los números enteros, B corresponde a los números enteros, pero B no puede corresponder a 0, porque es como si dividiéramos cualquier cantidad entre 0, siempre nos va a dar 0. Entonces esa es una condición. Esta expresión que está de este lado, A entre B igual a 0, pues por lo tanto estaría errónea, no es posible. Incluso si ustedes lo hacen en alguna calculadora, les arroja una especie de leyenda que dice error error matemático, porque B siempre debe de ser superior a 0 para que pueda existir una división y un cociente, ya sea con una cantidad entera positiva o negativa, o una cantidad entera positiva y negativa con decimales, pero B siempre debe de ser mayor que 0, ¿vale? Continuemos. Bueno, una vez entendido el concepto general de lo que son los números racionales, que no son otra cosa que fracciones, vamos a profundizar un poco en la esencia de lo que es A entre B. Como recordarán en las clases de aritmética, las fracciones se componen de un numerador y un denominador. El numerador es lo que está en la parte de arriba, que en este caso sería la variable A, y el denominador es lo que está en la parte de abajo, que sería la variable B. Pero en sí, ¿qué significa? Ya dijimos que son las partes que dividen a la unidad o a un todo. Realmente son una división. A entre B se considera como el cociente obtenido de dividir precisamente nuestras dos variables, el numerador sobre el denominador, donde B indica el número de partes en que se divide la unidad y A el número de partes que se toman. Es decir, B van a ser todas las partes que van a dividir a la unidad, a un todo. Y en este sentido, el cociente que se va a buscar puede ser positivo o negativo, según las leyes de los signos y según los valores absolutos que se tengan, como ya lo estudiamos en videos anteriores. Aunado a esto, aquí también se presenta el concepto de simétrico u opuesto. Tanto en las cantidades naturales como en las cantidades enteras, los números racionales también cuentan con un simétrico u opuesto. Ahora bien, recordemos, cuando no se tiene el signo positivo como tal, ya está por sentado que es positivo, Masters. A veces no es necesario que lo estén colocando. Aquí yo solamente lo pongo como ejemplo. Cuando hay un signo negativo y un paréntesis que engloba una cantidad, cualquiera, ya sea positiva o negativa, no nos está pidiendo realmente restarlo. Ojo, está pidiendo que saquen el simétrico u opuesto de la cantidad que está dentro del paréntesis. Entonces aquí, si nos dice menos paréntesis más 2/4, en realidad nos está pidiendo saca el opuesto o el simétrico de más 2/4, que en este caso sería menos 2/4. Simétrico u opuesto de más 2/4 es igual a menos 2/4. O sea, es lo mismo, únicamente se va a cambiar el signo. No se confundan, Masters. Siempre que vean este símbolo y el paréntesis, no quiere decir que se vaya a restar directamente.
sino que saquen el simétrico u opuesto. Si lo expresamos con decimales, 2 entre 4 nos da 0.5 y obviamente respetando el signo. En este caso, menos 2 cuartos es igual a menos 0.5, que en sí son los números racionales, aquellos números que forman parte de una fracción y que se pueden representar como cantidades decimales. Pero como tal, dentro de conceptos algebraicos, para simplificar las operaciones, lo que más se utiliza son sus formas fraccionarias o en forma de un quebrado. Porque también recordemos que se utilizan tanto variables, tanto cantidades definidas, como signos. Entonces, para no revolver tanto, se utiliza esta forma, la forma de quebrado o la forma de fracción. Vamos a continuar con el último punto, que es de suma importancia: cantidades decimales exactas y periódicas. Un último punto a considerar es el tema de las expresiones decimales exactas y periódicas. Las expresiones decimales exactas, como su nombre lo dice, son aquellas cuyo cociente nos arrojará una división exacta también. O sea, su residuo va a ser 0. Por ejemplo, aquí, si se tiene 1 entre 2, utilizando el algoritmo de Euclides, nos arroja 0.2 por 5, 10. 10 para 10 nos da 0, por lo tanto su cociente es 0.5. Y esta es una expresión decimal exacta, porque su división también termina en 0, también es exacta. ¿Vale? Acá, por ejemplo, tenemos 1 entre 4 o 1 sobre 4 nos da 0.25, porque su residuo también termina en 0. En un examen Masters, pues generalmente no vamos a estar haciendo todo el algoritmo de Euclides como tal. De preferencia, a veces hay que aprenderse un poquito cuáles son los resultados de algunas divisiones. Por ejemplo, un medio es 0.5, que es lo que estoy expresando acá, 1 entre 2. Un cuarto es 0.25. 5 cuartos es igual a 1.25. Obviamente, pues si no pueden resolverlo de una manera tan rápida, pues sí, les recomiendo utilizar el algoritmo de Euclides para visualizar si la expresión es exacta o continúa indefinidamente. Cuando continúan indefinidamente, que aquí no terminara en 0.5, a esas expresiones se les llaman periódicas. Por ejemplo, aquí 1 sobre 3 es igual a 0.3333 periódico. Va a continuar indefinidamente hasta que alguien quiera terminar la división, pero como tal, numéricamente hablando y matemáticamente hablando, esta división se prolongaría hasta el infinito. En ese sentido, nos repercute a considerar el concepto de periodicidad. ¿Qué es la periodicidad? La periodicidad no es otra cosa que la repetición de los últimos decimales. Y eso es todo. Aquí, por ejemplo, el decimal que se repite es 3. Por lo tanto, esta expresión es periódica y se va a representar con una línea en la parte de arriba de la última cifra que se repite. En este caso es 3. Y se lee 0.3333 periódico, o sea que continuará indefinidamente. Y eso quiere decir a su vez que no hay un residuo 0. Aquí el residuo va a continuar, como les dije, hasta que alguien quiera detenerse o hasta el infinito. De igual manera aquí, 8 sobre 11 nos da 0.727272. Acá son dos cifras las que se están repitiendo, por lo tanto la periodicidad está en el 72. Ya sea que puede estar en una cifra, en 2, en 3 o en 4, según como se dé.
pero las cifras que se van a ir repitiendo en su conjunto se van a llamar periódicas y se pondrá esta línea en la parte de arriba. En resumen, las expresiones decimales exactas son aquellas cuya división también nos da un residuo cero y exacto. Por lo tanto, las expresiones decimales periódicas son aquellas que no van a tener un residuo cero, o sea, que no van a terminar como tal y van a continuar indefinidamente. Y al repetirse, se les coloca un símbolo de periódico. Bueno, Masters, eso ha sido todo por el momento. Gracias por escucharme. Recuerden, todo es fácil en esta vida sabiendo cómo hacerlo. Hasta luego. Gracias. Bye.